Tenemos un problema en el que nos dan como dato la densidad del cromo y nos dicen que la celda unidad o la celda unitaria del cromo metálico es cúbica y que tiene una arista de 0,289 nanómetros. Tenemos que determinar qué tipo de celda unidad tiene, en este caso el cromo metálico, y cuántas celdas estarán contenidas en 5,25 gramos de cromo. Como dato nos da la masa atómica del cromo, que serían 52 unidades de masa atómica. Para poder hacer este problema, lo que voy a hacer es, primero, dar una serie de pasos que son los que vamos a seguir a la hora de resolverlo y después, digamos, seguir ese esquema en esos pasos que vamos a establecer. En primer lugar, lo que podemos hacer es, en base al dato de lo que sería la arista de la celda unidad, podríamos calcular cuánto es el volumen de la celda unidad del cromo. A partir de ahí, y con el dato de la densidad del cromo, podríamos saber cuánto es la masa contenida en cada celda unidad. Y teniendo el dato de esa masa contenida, podríamos establecer por medio de la masa atómica del cromo cuántos átomos están contenidos en la celda unidad. Con ese dato podríamos saber, dentro de lo que son las celdas cúbicas, qué tipo de celda es la que corresponde al empaquetamiento del cromo metálico. Y por último, para poder saber cuántas celdas están contenidas en la masa de cromo que nos indican, lo que tendríamos que hacer es convertir esa masa en átomos de cromo y después tener en cuenta esa relación de átomos de cromo con respecto al número de átomos que hayamos calculado que contiene cada celda unitaria, y así podríamos saber cuántas celdas están contenidas en esa masa de cromo. Explicado esto así, lo único que me queda es pues proponer aquí lo que serían los pasos que acabo de decirte. Los voy a traer aquí, ¿vale? Y vamos a ponerlos aquí para que los puedas ver mejor, y vamos a seguir simple y llanamente podríamos decir, este esquema que acabo de ponerte en pantalla. Así que lo primero que hacemos es, como hemos dicho, determinar el volumen, ¿verdad?, de la celda unitaria. Y ese volumen, al ser una celda cúbica, sería el valor de la arista elevado al cubo, o lo que es lo mismo, el valor que nos han dado. Fíjate, y ahora es importante que las unidades son nanómetros, mientras que la densidad viene dada, aquí te lo marco, en gramos partido por centímetro cúbico. Así que yo voy a expresar en este caso lo que sería la arista, ¿verdad?, pero en centímetros. Simplemente tendrías que hacer la conversión y te van a quedar que van a ser 2,89 por 10 elevado a menos 8, y serían centímetros. Esto va a ser el dato de la arista, pero claro, está elevado al cubo, elevamos el número y también la unidad, y el resultado que vamos a obtener sería un volumen para la celda unitaria de 2,41 por 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Una vez que tengo el dato de lo que sería el volumen de la celda unidad, lo siguiente era, hemos dicho, por medio del dato de la densidad, calcular la masa. La densidad sabemos que es el cociente de masa partido por volumen. Bastaría con despejar el valor de la masa y tendremos que seguir el producto de la densidad por el volumen. Por eso hemos puesto el volumen en centímetros cúbicos. Solo bastaría con hacer la operación que tenemos aquí, 720 gramos partido por centímetro cúbico por el valor del volumen, 2,41 por 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, y cancelando las unidades del volumen me quedaría una masa de 1,74 por 10 elevado a menos 22, vamos a ponerlo aquí, gramos. Esta será la masa que hay encerrada en cada una de estas celdas unitarias para el cromo. Pero claro, tengo que relacionar, hemos dicho, ¿verdad?, en este caso, el número de átomos que hay contenidos en cada una de estas celdas unidades. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estaríamos ya, eso sí, en el punto 3 de nuestro esquema. Pues lo que vamos a hacer es tener en cuenta este dato de la masa y el dato de la masa atómica
del cromo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. El dato que hemos calculado, 1,74 por 10 elevado a menos 22 gramos, hace referencia a la masa contenida en una celda unidad, y sabemos que cada mol de átomos, vamos a ponerlo aquí, cada mol de átomos tiene una masa de 52 gramos, es decir, 52 gramos equivalen a un mol de esos átomos, y también sabemos que un mol equivale al número de Avogadro, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23, y en nuestro caso serían átomos. Vamos a ponerlo aquí. Cancelando mol con mol, gramos con gramos, podemos hacer la operación y vamos a obtener que, en este caso, esa masa de la celda unitaria equivale a 2 átomos. Ese es el resultado que obtenemos. Y aquí tenemos la primera de las conclusiones de las preguntas, digamos, que nos hacían. Nos decía, ¿cuál es el tipo de celda unidad? Te recuerdo que en el caso de las celdas que son cúbicas, la celda que tiene, o digamos que llamamos centrada en el cuerpo, es la que contiene 2 átomos. Tendría átomos en cada uno de los vértices, que son, en nuestro caso, ¿verdad?, un total de, digamos, la suma de todos esos átomos en los vértices sumarían un átomo, más uno que estaría justo en el centro de esa celda cúbica, y sería el segundo átomo. Por lo tanto, la respuesta que estábamos buscando sería que va a ser, vamos a llamarle, una celda tipo BCC, es decir, cúbica centrada en el cuerpo. Esa sería la respuesta a la primera de las cuestiones que nos hacen en el problema. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya sí irnos al último paso, convertir la masa de cromo, esta que nos dan de 5,25 gramos, lo voy a marcar aquí, pero esa masa la vamos a convertir en lo que serían átomos, podríamos decir, y después hacer la relación del número de átomos que contiene cada celda. Yo lo voy a hacer todo en un único paso. Así que serían 5,25 gramos, en este caso de cromo. Vamos a poner como factor de conversión el de antes, es decir, 52 gramos de cromo equivalen a un mol. Además, vamos a poner el factor de conversión igual que el de antes, que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, así que ya tengo la masa de cromo, como puedes ver, cancelando gramos con gramos y mol con mol, expresada en forma de átomos de cromo. Pero es que además voy a usar un factor de conversión más en el que yo sé que una celda, vamos a ponerlo así, ¿verdad?, contiene 2 átomos, así que yo podría cancelar átomos con átomos y me quedan solamente el número de celdas, que es lo que quiero calcular. Si haces la operación, verás que al desarrollar digamos, la operación de todos estos factores de conversión, vas a obtener un valor de 3 por 10 elevado a 22 celdas. Vamos a poner aquí que serían celdas unidad. Y con eso quedaría resuelto el problema. Si te ha gustado, pues por favor le das al me gusta, y si te suscribes al canal, podrás estar siempre atento y pendiente, ¿verdad? Podrás saber todos aquellos vídeos que voy subiendo, que últimamente están siendo bastantes vídeos a la semana. Muchas gracias por la atención.